Vamos a ver. Ley de la naturaleza, absolutamente, acción-reacción es absoluto. Pero dentro de absoluto hay relativo. Como relativo, por ejemplo, premisa mayor, antes de acción-reacción. Por ejemplo, yo empujar pared, reacción vuelve. O yo empujar y reacción mueve. Entonces, es acción-reacción. ¿Sí? Pulsión o repulsión. Pero antes de acción hay que observar, preparar. Premisa mayor. Si cuando estiramiento ya preparar bien, ¿qué? Activar tendón y estiramiento. Entonces, ya su articulación con activar tendón ya sí fijo. Si activar tendón, ya está su articulación, fijar bien. Después, empujar. Cuando estiramiento, empujar. Activar bien tendón, luego empujar. Entonces, acción empujar, reacción siente estiramiento. Acción activar tendón, luego empujar, pero estoy fijo. Entonces, de ahí, así cuando mueve, se puede notar estiramiento y no tiene defecto. Así bien. ¿Cuál problema? Mucha gente no tiene concepto de preparar. Entonces, no activar tendón, entonces su articulación está flojo. Cuando flojo, solo estiramiento, reacción, carga entra de articulación. Y esta carga causa de doblada articulación, doblada fibra de músculo y tendón ya separado, ya tiene mucho defecto. Entonces, articulación, fijar y empuje. Resultadamente, distancia de empujar tiene estiramiento y sin defecto. Pero no fijo su articulación. Cuando estirar, ya no activar. ¿Ya? Se mueve punto. Entonces su interno no siente estiramiento. Fijar y empujar, resultadamente viene estiramiento. Problema, no activar y ya no siento estiramiento. Y mucha gente, estiramiento es distancia de mueve, ese estiramiento. Hay que distinguir bien.